¿Qué tal, hermanos? Que tengan un bendecido día del Señor. Esta última alabanza que cantamos, Levántate Iglesia, tiene mucho que ver con el tema que hablaremos hoy. Hoy hablaremos de el Dios exclusivo. Vamos a centrarnos en un versículo del Evangelio según San Juan. Y es la idea de este Dios exclusivo. Es un mensaje que quizás es muy contracultural porque vivimos en una época, y particularmente en nuestro país se lo vive de una manera muy tensa. Un mensaje popular hay en esta época que habla de inclusividad de una manera un poco exagerada, al punto de que hay que incluir todo, incluso cosas que no encajan. Se habla de ser inclusivos y por ahí se nos habla de filosofías mundanas que tienen que ver con el movimiento LGTB, cuestiones como esas. Pero quiero ir más allá. El pasaje que vamos a leer tiene que ver sobre todo con el camino de la vida, el camino para llegar al Señor. ¿Y por qué es un mensaje contracultural? Porque en nuestra época el valor supremo es el relativismo. Y hay un dicho popular que resume el espíritu de esta época, que es: todos los caminos conducen a Roma. Y haciendo eco de la Reforma Protestante, que anteayer se cumplieron otro año más desde la Reforma, justamente la Reforma que nos dio origen a los evangélicos era un grito en defensa de la verdad, un grito de proclamar la verdad frente a un mundo, a una iglesia corrompida que no estaba enseñando la verdad, justamente la iglesia en Roma. Y este dicho viene muy a colación con cosas que han estado pasando últimamente en las noticias. El Vaticano hace poco estaba dentro del mismo Vaticano estaba celebrando un encuentro ecuménico con líderes religiosos del hinduismo, y celebrar una festividad hinduista en el mismo Vaticano. Y el Vaticano hizo una declaración celebrando mandando sus saludos y celebrando esta fecha sagrada para el hinduismo que se cumplió en estos días. Junto a eso salieron noticias que el rey de Inglaterra participó en una misa junto al actual Papa, y fue todo un evento, todo un suceso histórico, porque es la primera vez en 500 años que el rey de Inglaterra participa de una misa de la iglesia de Roma. ¿Por qué es llamativo? Porque en Inglaterra, la iglesia anglicana, es una iglesia nacional, no es una iglesia romana, es de Inglaterra, de hecho, por eso se llama anglicana. Y la cabeza o el protector de la fe, el protector de la iglesia anglicana, es el mismísimo rey de Inglaterra. Entonces, por esas razones, como una iglesia protestante, el rey de Inglaterra nunca había participado en 500 años de una misa romanista, y el actual rey de Inglaterra participó por primera vez de una misa. Fue todo un evento histórico. Pero todo esto es parte de ese relativismo que dice que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos te llevan a Dios, si sos un hombre de buena voluntad, hasta podés ser ateo y de todos modos te vas a ir al cielo. Eso es lo que dice, por ejemplo, el ecumenismo. Pero frente a eso, la Biblia nos da un mensaje totalmente opuesto. Nos habla de un mensaje totalmente exclusivista. Y eso lo vemos en toda la Biblia, pero hoy vamos a centrarnos en un pasaje en particular donde este mensaje se da de una forma muy clara y contundente. Este mensaje exclusivista lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan,
capítulo 14, versículos 1 al 7. Vamos a este pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Amén. En este pasaje lo que nos encontramos es la última cena. Ese es el contexto. Jesús está pasando la última noche antes de ser crucificado con sus discípulos. Es la última cena. Y en esa última cena Él da una serie de enseñanzas. Las últimas cosas que Él quiere recordarle a sus discípulos. Y claramente Él les anuncia que pronto va a ser entregado, y todos están turbados. Es más, versículos antes, Él acaba de anunciar que el mismísimo Pedro va a traicionarlo, va a negarlo a Jesús. Lo va a negar 3 veces. Y en medio de toda esta conmoción de alguien va a traicionar a Jesús, uno de nosotros va a traicionar a Jesús, y encima Pedro va a negarlo, la conmoción es muy grande. Están turbados, como dice aquí la palabra, pero el Señor les da consuelo y dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, entonces crean en mí. Y luego les explica que esto no es el fin. Y entonces es cuando nos tira esta frase contundente, que es una verdad que hoy necesitamos recordar y proclamar en esta sociedad tan relativista. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este sermón vamos a centrarnos en este versículo 6. Vamos a desglosar el versículo 6. Y aunque un solo versículo, la verdad que es muy profundo y dice muchísimas cosas. Cada palabra tiene mucho peso por sí solo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay 4 grandes verdades que vamos a analizar de este versículo hoy. Primero, que Cristo es el único camino al Padre. Luego, que Cristo es la única verdad que revela al Padre. Tercero, que Cristo es la única fuente de vida eterna. Y por último, el Dios exclusivo del Evangelio. Jesús comienza diciendo: yo soy el camino. Como recién les decía, en esta época relativista, el lema que resume el espíritu de la época es: todos los caminos conducen a Roma. No importa de qué trasfondo seas, no importa de qué religión seas, no importa en qué creas o en qué no creas, incluso hasta podés ser ateo, y si sos un hombre de buena voluntad, vas a ir al cielo. Total, en el fondo todas las religiones enseñan lo mismo, que hay que ser buena persona. Ahora, en realidad, esa sería la superficie. Cuando uno analiza todas las religiones de manera superficial, muy así por encima, sí, pareciera que todos enseñan lo mismo, que hay que ser buena persona. Y más o menos es un poco cierto. El tema es, bueno, según cada religión, qué se define como bueno y malo, qué es una buena persona.
En algunas religiones la solidaridad tiene más peso que en otras, entonces al final no es el mismo parámetro para todos. Ya ahí vemos una diferencia cuando empezamos a hilar fino. Pero cuando hilamos más fino todavía nos encontramos con que realmente no enseñan lo mismo porque plantean un problema distinto para la humanidad y una solución diferente. Y no obstante, y otra cosa más importante, te hablan de un Dios diferente. Por ahí el mundo piensa que en el fondo todos te hablan del mismo Dios, solo que con distintos nombres, distintas manifestaciones, pero en realidad no es así. Pero si analizamos cada religión nos vamos a dar cuenta que en realidad solamente hay dos religiones en el mundo. La única religión verdadera que te habla del Dios verdadero y todo lo demás son distintas expresiones de una religión falsa que te habla de un Dios falso o de muchos dioses falsos. Entonces al final no es tan cierto este mensaje popular. Lo cierto es que solamente basta con contrastar la Biblia con el mensaje de la Biblia con el mensaje de otras religiones y ya vemos la gran diferencia. Salta a la vista. Pero aparte de eso, la Biblia siempre marcó esta exclusividad en cuanto a que es la única religión que te conecta con el Dios verdadero. Desde el principio, Cristo fue muy claro con respecto a cuál es el camino para llegar a Dios. Por ejemplo, Él usó en el Sermón del Monte una metáfora para hablar de dos puertas y dos caminos. Eso lo podemos encontrar en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Allí nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y acto seguido lo que hace Jesús es hablar sobre cómo identificar a un falso maestro. Pero lo importante acá es que Cristo ya nos plantea la perspectiva correcta. En la vida solamente hay dos caminos, el correcto y el incorrecto. Solamente hay dos religiones en el mundo, la verdadera y la falsa. El camino falso, el camino de la religión falsa, es muy ancho. Y toda la gente va por ese camino. Es un camino fácil, es ancho, espacioso, apto para todos, los incluye a todos. Es un camino inclusivo. Su propuesta es inclusiva, pero lleva a la perdición. El camino verdadero es estrecho, es un poco más exclusivo. No todos quieren entrar por esa puerta porque es más estrecha. No todos quieren ir por ese camino porque es más angosto, más angustiante. Pero ese es el camino que lleva a la vida. No la puerta ancha, no el camino espacioso, sino la puerta estrecha y el camino angosto. Y pocos son los que entran por ella. En otra ocasión Cristo volvió a usar esta metáfora de la puerta y el camino. Y Él esta vez es todavía más claro en la exclusividad de esta propuesta. En el Evangelio de Juan, nuevamente, pero esta vez en el capítulo 10, encontramos un diálogo donde Cristo plantea que la salvación es únicamente por medio de Él. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 11, Jesús nos está explicando que solamente Él es el buen pastor que guía las ovejas. Y dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo acá está siendo muy explícito y muy claro. La salvación es solamente a través de Él. No podemos entrar al reino de los cielos por otra puerta. Solamente Él es la puerta de ingreso al reino de los cielos. Solamente Él es el Salvador. No hay otro. Y la prueba más grande de esto es que Él estuvo dispuesto a dar su vida por esas ovejas. Hay algo particular que uno ve en las distintas religiones del mundo, que es que en ninguna de esas religiones sus líderes fundadores se ha atrevido a decir que Él era el camino o que Él era Dios. Pero tampoco se han atrevido a dar su vida por ese mensaje que predicaban. Cristo hizo dos cosas realmente impensadas para el hombre. Él se atrevió a decir que Él es el camino y Él es el único Salvador. Que Él mismo es Dios. Y no se quedó con solo decirlo. Él mismo dio su vida como una muestra de amor por las personas que Él venía a salvar. Cuando uno ve la historia de las sectas, por ejemplo, y hay algún líder sectario que se anima a decir, yo soy Dios, yo soy Jesús que he vuelto, algo característico de ellos es que no van a dar la vida. Se van a querer aprovechar de sus seguidores, pero nunca van a estar dispuestos a dar la vida. Pero Cristo no solamente osó decir que es Dios y que Él es el camino, sino que Él mismo dio su vida. Él no se queda solamente con apuntar hacia el camino. Él mismo era el camino. Él es el camino. Y ese mensaje es muy exclusivo y muy chocante para esta sociedad relativista. Pero el mensaje que la Biblia repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Y no solamente lo tenemos en las palabras de Jesús mismo. Los demás apóstoles también hablaron de esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, versículos 5 al 6, también nos vuelve a plantear un mensaje muy exclusivo. Y Él nos apunta a Cristo como el camino. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice el apóstol San Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador no es la Virgen María, no es San Expedito, no es el Papa, no es un pastor, no es alguna otra deidad, es Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Ese mensaje es chocante para este mundo, pero nos plantea una realidad, que solamente hay una forma de llegar a Dios, solamente hay una forma de que volvamos a estar en comunión con Dios, una sola forma de llegar a Dios, y no son nuestras buenas intenciones, no son nuestras buenas acciones, no es ser parte de una denominación, no, ni siquiera ser evangélico es ese camino. El único camino es Cristo. Pero si Cristo es el único camino a la vida eterna, el único camino al reino de los cielos, el único camino que nos reconcilia con el Padre Celestial, si Cristo es el único camino, entonces la misión de la iglesia es urgente.
porque es un mensaje exclusivo. El mundo dice, todos los caminos conducen a Roma, pero lo que el mundo no sabe es que ese principio es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición. Y el mundo está entrando por esa puerta y marchando por ese camino. Y solamente hay un camino, una sola puerta que lleva a la vida. Y son pocos los que van por ahí. Son pocos los que conocen esa puerta, los que hallan ese camino. Y la iglesia tiene la misión, la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio, de proclamar este mensaje, apuntar hacia la puerta estrecha, hacia el camino angosto. El mundo tiene que saber. El mundo se está perdiendo muy cómodamente porque no son conscientes de su perdición. El mundo está convencido de que está todo bien. El mundo está convencido de que van a ir a Dios. El mundo está convencido de que no necesitan a Dios. Y no saben que van derecho a su propia perdición, que están cavando su propia tumba. Pero el Señor, en su amor eterno, ha venido a salvar al mundo. Cristo, el camino, ha venido y nos ha dicho: ustedes conocen el camino, saben a dónde voy, conocen el camino. Yo soy el camino. Y nuestra misión, nuestra gran comisión, es proclamar este mensaje exclusivo, que solamente hay un camino al Padre, un camino a la vida eterna, un camino al reino de los cielos, y es Jesucristo. A veces este mensaje se puede confundir, porque a veces, cuando predicamos el Evangelio, la gente que nos escucha piensa: claro, es que me tengo que cambiar de religión. Y en cierto modo, sí. Si hablamos de dejar la religión falsa y creer en la religión verdadera, que es Cristo, sí, tenés que hacer un cambio de religión. El problema es que vivimos en un país de tradición cristiana. O sea que en teoría ya están en la religión verdadera. Pero lo cierto es que no, porque no están en Cristo. Entonces, cuando nos escuchan, a veces piensan: es que me tengo que hacer evangélico o tengo que congregar en tal iglesia. Y no es ese el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Él es el camino. No la iglesia evangélica, no una denominación evangélica específica. Cristo es el camino. Y no es solamente el camino. Es algo todavía mucho más impresionante. Es la verdad. Y en esta sociedad relativista, ese mensaje también es chocante, porque también es un mensaje exclusivo, en medio de un mundo que proclama la inclusividad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Él no dijo: yo soy una verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Cristo es la única verdad que revela al Padre Celestial. Ahora, Jesús no solamente enseñaba la verdad, porque podemos tomar a Jesús como un maestro iluminado, como dicen los de la Nueva Era, porque eso es interesante. Hay movimientos religiosos como la Nueva Era que no te dicen: Jesús es un falso profeta, no lo escuches. Como lo puede decir, por ejemplo, el judaísmo. El judaísmo sí dice: no, Jesús es un falso Mesías, era un engañador, no lo queremos. Pero, por ejemplo, el Islam dice que Jesús era un profeta de Alá. El sijismo, que es una religión de la India, dice que Jesús era un profeta enviado por el Espíritu Supremo. Era uno de los tantos profetas, uno de los maestros iluminados del mundo. Así como lo eran Buda, Sócrates y otros muchos maestros, y Hare Krishna. Y Jesús era uno más de todos esos, un profeta. Y si hablas con alguien de la nueva era, te van a decir: Jesús, un tipazo, un maestro iluminado.
Bueno, si era un maestro iluminado, ¿por qué no lo seguís? Podrías escucharlo un poquito más a ver qué te dice. Y, bueno, vamos a ver, por ahí te ilumina con algo que no sabías. Pero no, es un maestro iluminado, lo dejamos ahí, me cae bien, un buen tipo, lo admiro mucho, Jesús, un maestro iluminado, y ahí queda. Jesús es una verdad más del montón, y te hablan de descubrir al Cristo interno y cosas por el estilo. Pero Jesús no planteó que Él era uno más del montón. No era una verdad entre muchas. O un maestro de verdad que enseñaba la verdad nada más. Él dijo, yo soy la verdad. O sea que no solamente Jesús enseñaba la verdad, sino que de hecho era la encarnación de la verdad de Dios. Y este es uno de los temas centrales en el Evangelio de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan comienza con esta declaración en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego cuando Jesús está siendo interrogado por Poncio Pilato, Jesús le plantea a Poncio Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y para Poncio Pilato, un romano de una cultura donde la filosofía y las distintas corrientes filosóficas están a flor de piel, Pilato se pregunta y le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Pilato representa nuestro mundo, nuestra sociedad, donde impera el relativismo, donde todos los caminos conducen a Roma, donde hay muchas verdades, donde cada uno tiene su propia verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Hay una sola verdad o hay muchas verdades? Bueno, la verdad tiene que condecir con la realidad. Bueno, pero tu realidad no es la mía, dice el mundo. Hay muchas realidades. Y a ver, aunque la vida de cada uno es distinta, todos vivimos en el mismo mundo, en una misma realidad. No somos un multiverso de personas donde hay universos paralelos y hay distintas realidades. No, la realidad es una. Aunque cada uno tenga una percepción distinta de la realidad, aunque cada uno tenga una vivencia diferente de la realidad es una. La verdad es una. Entonces la pregunta que nos hacemos, una de las grandes preguntas de la vida, una gran pregunta filosófica es, ¿y qué es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Y esa pregunta que los filósofos del mundo han pasado mucho tiempo tratando de descifrar, y cada uno ha dado su propia respuesta, todos de alguna forma se han acercado a la verdad, pero nunca han llegado a la verdad, porque lo han sacado a Cristo del medio. Cristo es la verdad. Ahora, si Cristo es la verdad hecha carne, Él es nuestra regla para medir y saber cuál es la verdad. Toda doctrina, toda enseñanza debe ser evaluada a la luz de la verdad de las Escrituras, a la luz de Cristo y su palabra. Él es la regla para medir el discurso y ver si es verdadero o falso. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 17 nos llevan a ver la importancia que tiene el estudio de las Escrituras para poder discernir e identificar la verdad. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 14 a 17. En este capítulo el apóstol Pablo viene hablando, haciendo una advertencia en contra de la apostasía de los últimos tiempos del mundo, que va a abandonar la verdad y va a ir en pos de los falsos maestros. Habla de falsos maestros que irán engañando y siendo engañados. Y entonces a los creyentes les dice, 2 Timoteo 3, 14 al 17, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos habla que debemos aferrarnos a las Escrituras, a la palabra de Dios. Toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. No es un libro que contiene fragmentos de la palabra de Dios u opiniones de gente bien intencionada que nos habló acerca de Dios. No. La Biblia, de principio a fin, cada palabra, cada letra es palabra de Dios. Y por lo tanto, toda ella es la verdad. Y cuando inquirimos en las Escrituras, las estudiamos, las aprendemos a fondo, podemos ser instruidos por Dios mismo para que nos dé la sabiduría, no solo para conocer la salvación, el camino único que es Cristo, sino también para poder discernir y ver la verdad a nuestro alrededor. Nos corrige, nos redarguye, nos convence de cuál es la verdad y nos instruye para que podamos vivir en justicia, en integridad y poder practicar toda buena obra como Dios desea que sea hecha. Toda esa fuente de sabiduría, de discernimiento, solamente está en la Biblia, porque la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Ya lo anunciaban de esa manera el Antiguo Testamento, cuando Dios puso sacerdotes en el pueblo de Israel, les dio dos tareas básicamente a los sacerdotes. Una, realizar los sacrificios de expiación para que el pueblo pudiera estar en comunión con Dios, pero también había otra función muy importante, que el pueblo, que estos sacerdotes debían enseñarle al pueblo la palabra de Dios, la ley de Dios, para que el pueblo pudiera tener la sabiduría para encontrar la verdad con madurez. Y un ejemplo de esto está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 44, en el versículo 23. Allí dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, que el deber de los sacerdotes, posteriormente de los pastores y maestros, es enseñar al pueblo la palabra de Dios para que el pueblo vaya teniendo la madurez suficiente para por sí solos poder discernir y descubrir la verdad de Dios. Y puedan diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, lo puro y lo impuro, lo verdadero y lo falso. Ahora, si esto es así, sí, como dice la Biblia, que Dios es la fuente de toda verdad, que la Biblia es su palabra entera, íntegramente, y por lo tanto toda la Biblia es la verdad, y que Jesús es la encarnación de la verdad, Él es la verdad, entonces nos topamos con un mensaje, de nuevo, exclusivo, que choca con el mensaje de este mundo. El mensaje de este mundo habla de relativismo, nos habla de distintas verdades, que cada uno tiene su propia verdad, o que cada uno debe descubrir su propia verdad, que hay distintas realidades. Por ahí incluso podemos llegar a escuchar creyentes muy influenciados por el mundo que pueden llegar a decir: bueno, pero a vos Dios te habla de esta forma, a mí me habla de otra manera. Esa es tu interpretación de la Biblia, yo tengo otra interpretación de la Biblia. Pero la realidad es que si solamente Dios es la verdad, y Dios es uno, la verdad tiene que ser una. La verdad no cambia según las culturas, o según la época, o según las percepciones personales, sino que así como Dios es inmutable, la verdad también es inmutable. Así como Dios es uno, la verdad también es una. La Biblia no nos deja lugar para el relativismo, no nos deja lugar para esta pluralidad vaga, confusa e inclusiva.
sino que nos habla de una sola verdad, y una sola fuente de verdad, y una sola regla para medir y descubrir la verdad. Y es Cristo. Cristo es como el norte de la brújula. Un hombre en medio del desierto no se puede guiar por alguna característica del paisaje, porque en el desierto el viento hace que las dunas se vayan moviendo. Y ayer tenías una duna enfrente y hoy la tenés de costado y vos no te has movido. ¿Y qué pasó? Es el viento que hace que todo eso cambie. Y en medio de ese desierto confuso, engañoso, del relativismo de nuestra sociedad, lo único que te puede guiar es Cristo. Es la brújula que siempre te va a apuntar al norte. Cristo es ese norte. Por eso es muy importante que nos aferremos tanto a las Escrituras, porque al aferrarnos a las Escrituras nos estamos aferrando a Cristo, a nuestro norte, nuestra brújula, que nos guía con certeza en medio de estas dunas confusas del desierto del relativismo. Algunos pasajes que enfatizan mucho esta realidad los encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Dice el Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos enseñar las Escrituras y aprender las Escrituras para conocer más y más a Cristo, quien es la verdad. Y conociendo a Cristo y siguiendo a Cristo, estamos siguiendo la verdad. Para que no seamos víctimas, blancos fáciles del engaño. Es más, la Escritura incluso nos manda a seguir la verdad en amor, que no es otra cosa que hablar la verdad en amor. Una idea similar la encontramos en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Colosenses 2, versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. De la manera que hemos aprendido a Cristo, así debemos perseverar. Hemos conocido a Cristo, sigamos a Cristo, perseveremos en seguir a Cristo, en aprender de Cristo, ser enseñados por Cristo,
Debemos estar profundamente arraigados a Cristo, ser edificados en torno a la verdad de Cristo. Y de ese modo no nos engañarán las filosofías de este mundo, los discursos de este mundo. Y uno dice, ¿pero puede un cristiano ser blanco fácil de las enseñanzas engañosas de este mundo? Y la verdad es que sí, porque muchas veces el diablo es muy astuto y muy sutil, muy inteligente. A veces los dichos populares guardan algunas verdades. Y hay dicho popular que dice que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Y hay algo de cierto en eso. El diablo es muy inteligente, muy astuto. Sabe cómo engañar a la humanidad. Y lo hace muy bien. Y Apocalipsis es muy claro al decir que el mundo entero al final será engañado por Satanás. Pero Cristo mismo nos advirtió en su discurso escatológico cuando nos habló de las señales del fin de los tiempos. Y nos dijo que el mismo diablo, el mismo enemigo, a través de sus falsos profetas y falsos mesías, iba a tratar de engañar inclusive a los creyentes. Iba a tratar de engañarnos. Entonces, por eso la Biblia nos advierte tanto de lo importante que es conocer en profundidad a Cristo, quien es la verdad, y perseverar en la enseñanza de Cristo. Porque sí, Satanás es tan astuto que se disfraza de ángel de luz. Y muchas veces nos presenta sus mentiras de tal forma que se parecen mucho a la verdad de las Escrituras. Muchas veces los mensajes del mundo suenan muy parecidos a los mensajes de la Biblia, pero no son el mensaje de la Biblia. Algún detallito te permite ver la falsedad. Es como esos billetes falsos que se ven muy reales. Es solamente una persona que conoce muy bien el billete verdadero puede distinguir dónde está el detalle que delata que ese billete es falso. Pero si no conoces en profundidad el billete verdadero, el billete falso entra sin problema. Un amigo mío que trabajó como kiosquero un tiempo me decía que al final del día, cuando recién empezaba a trabajar de kiosquero, su frustración es que era al final del día, cuando tenía que cerrar caja y controlar los billetes, se da cuenta que le habían pagado un montón de cosas con billetes falsos. Imagínate, para el negocio eso es fatal. Bueno, Satanás hace eso con la verdad de la palabra de Dios. Con mucha astucia nos va a decir que algo es verdad y va a parecer que es verdad, pero no va a ser la verdad. Y tenemos que tener un conocimiento profundo del Señor para poder discernir y darnos cuenta que es un engaño muy astuto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este pasaje nos dice que el centro es Cristo y solamente en Él podemos encontrar la verdad. Solamente por Cristo podemos identificar la verdad y descubrir el error. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2, nos exhorta a escudriñar las Escrituras también y depurarnos de toda filosofía y de toda ideología que vengamos arrastrando del mundo y que todavía nos engaña y nos moldea. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el apóstol nos está diciendo es que básicamente es un ruego. Esa expresión, os ruego por la misericordia de Dios, sería como si hoy alguien dijera: les ruego, les imploro por el amor de Dios, por lo que más quieran, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivan conforme a la voluntad de Dios. Toda su vida, no una fracción de su vida, toda su vida, en todo tiempo y en todo lugar, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios. Vivan en santidad como Dios manda. Obedezcan a Dios.
Pero para eso deben depurar su mente. Renueven su mente. Renueven su entendimiento. ¿Por qué? Porque alguna vez no éramos salvos. Alguna vez nos convertimos. Tenemos un pasado, una vida en el mundo donde se nos inculcó una forma de ver el mundo que no era la verdad. Y aunque nos hemos convertido después de conocer al vivo y verdadero, a Jesucristo, quien es la verdad, aún hay mucho que debemos aprender. Debemos desaprender muchas cosas y reaprender la verdad. Todavía debemos renovar nuestra mente. Y hay muchas cosas que no somos conscientes, pero que las arrastramos de nuestra vieja vida. Formas de ver el mundo, formas de pensar, formas de entender la realidad, que son mundanas, que son engañosas, que son falsas, que son satánicas. Son el engaño de Satanás, la mentira de Satanás. Y debemos depurarnos de esas cosas. No somos conscientes hasta que nos paramos frente a la palabra de Dios. La Biblia es expuesta a nosotros y de pronto Dios dice algo y nos damos cuenta de que todo este tiempo hubo un área en nuestra vida donde estábamos haciendo las cosas mal y no lo sabíamos. Y ese es el momento de arrepentirnos y empezar a obedecer a Dios. Pero para eso debemos ser expuestos a la verdad de Dios. Debemos escudriñar las Escrituras. Siempre cuento la anécdota de un amigo que viene de la provincia de Buenos Aires. Él es medio hippie, comercia, él es artesano y viaja por todos lados vendiendo sus artesanías. Y en uno de esos viajes alguien le predicó el Evangelio, se convirtió y empezó a ir a la iglesia. Y ha ido a distintas iglesias, dependiendo de dónde estaba viajando, congregaba en alguna iglesia. Pasaron muchos años y claro, un poco, tal vez en parte porque viajaba mucho, eso por ahí dificulta tener un discipulado estable. También no vaya a saber por qué iglesia pasó, pero le sucedió que llegado un tiempo, él estaba acá en Córdoba y se cruzó con una amiga en común que tenemos en el centro y le dijo, ¿dónde vas? Y dijo, voy a un estudio bíblico, ¿querés venir? Bueno, dale. Fue y se topó con, estaba en un grupo donde estábamos estudiando la Biblia en profundidad, versículo por versículo, y en ese momento estábamos por Levítico. ¿Quién lee Levítico hoy en día? Lees la parte de los leprosos, pasás por alto esa parte, no entendés nada. Lees tanto detalle de los sacrificios, pasás por alto por eso. Te topás con una genealogía o llegas a número y te topás con un censo, pasás por alto eso. Como que por ahí nos da un poco, nos parece tedioso estudiar eso. Entonces generalmente uno tiende a pasar lo más denso e ir a una parábola, a un salmo, a una historia bíblica. Pero no, ahí nos pusimos a leer versículo a versículo y estábamos en el Levítico, no recuerdo si era la parte del leproso o de algún sacrificio, cómo se hacía, no recuerdo, pero estábamos en Levítico, la parte densa. Y veíamos muchas verdades que el Señor nos enseñaba en cada palabra, en cada versículo, en cada detalle, y todos estábamos maravillados. Pero este chico en particular después me comentó que cuando vio eso, hubo un pasaje en particular que le hizo pensar, en mi relación con tal novia estoy pecando. Yo no sabía eso. Tanto año cristiano y nunca leí este pasaje, yo no sabía que eso era pecado. ¿Por qué? Porque todos tenemos que renovar nuestra mente. Venimos del mundo, enseñados por el mundo. Somos dignos hijos del mundo, pensamos como el mundo. Y aunque nos hemos convertido y ahora somos hijos de Dios, tenemos que depurar nuestra mente. Tenemos que desaprender lo viejo y reaprender, o mejor dicho, aprender por primera vez la verdad, la palabra de Dios. Y eso solamente va a suceder cuando estemos frente a la Biblia, frente a la palabra de Dios, de principio a fin, versículo a versículo, palabra por palabra, y el Señor nos está enseñando. De esa manera podemos arraigarnos a Cristo
ser edificados en Él y discernir la verdad del error, la verdad de la mentira. Ahora, hay veces que la Biblia va a decirnos cosas duras, cosas que nos confrontan, cosas que nos van a doler, que nos van a incomodar, que no nos van a gustar, por más creyentes que seamos, por más fieles y devotos que seamos al Señor. Hay veces que la palabra de Dios nos confronta y nos choca, pero debemos entender que cuando la Biblia hace eso, nos está hablando la verdad en amor, como leímos recién en Efesios. Y asimismo nosotros vamos a predicar y hablar los unos a los otros la verdad en amor. Porque el amor sin verdad es engaño. Y la verdad sin... el amor sin verdad es engaño. Y la verdad sin amor solo endurece el corazón. Si alguien te dice la verdad pero sin amor, te lastima, te duele. Es más, lo rechazás, por más que sea cierto el mensaje. Si alguien te ama, pero porque te ama no te dice la verdad, al final también te hace daño. Y sin querer te está mintiendo. Y nosotros necesitamos que nos digan la verdad en amor. San Agustín de Hipona decía, la verdad debe ser dicha con amor. No obstante, el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. Cristo, que es la verdad, no temía confrontar el pecado, no temía decirle al mundo cuáles eran sus pecados y llamarlo al arrepentimiento, pero lo decía con amor, aunque a veces las palabras eran duras, no obstante eran dichas con amor. Cuando él reprendía a los fariseos, los reprendía por amor, para que los fariseos se arrepintieran y no se perdieran. Aunque eran palabras duras las que les dijo a los fariseos muchas veces. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Son palabras duras, pero se les decía con amor, para que se arrepintieran. Los llamaba al arrepentimiento. Y ahí es donde se nota que el mensaje dicho con amor. Cuando querés el bien del otro, cuando procurás el bien del otro y lo llamás al arrepentimiento, a que se vuelva al Señor, ahí es donde se nota que la verdad está siendo dicha con amor. Hablemos entonces la verdad en amor. Sigamos la verdad en amor. Sigamos a Cristo, que es la verdad. Ahora, Jesús también dijo, aparte de que Él es el camino y la verdad, Él dijo, yo soy la vida. Cristo es la única fuente de vida eterna. Sin Cristo nosotros estamos muertos a causa de nuestros pecados. Por eso vino Cristo, para rescatarnos de nuestros pecados y por lo tanto rescatarnos de nuestra propia muerte, de nuestra propia perdición. Me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. En el capítulo 2, de los versículos 1 al 7 de Efesios, Pablo explica el Evangelio de una forma muy bella. Explica nuestro estado antes de conocer a Cristo y lo que pasa con nosotros luego de conocer a Cristo. Nos habla del Evangelio de una forma preciosa porque se destaca el amor de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7 nos dice, y Él, hablando del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero aún así Dios nos amó y nos dio vida únicamente en Jesucristo. Solamente Cristo es la única fuente de vida eterna. Cristo es el único que nos da la vida eterna. Es más, Él nos dice que vino a darnos vida abundante. Una vida nueva, reconciliada con el Padre Celestial. Solamente Él puede ofrecernos esa vida. Nadie más, porque Él mismo es la vida. Él es Dios hecho carne. Él es la fuente de la vida. Y separados de Él, nada podemos hacer. La verdadera vida está en Cristo. Solamente la encontramos en Cristo. El verdadero propósito de la vida lo encontramos en Cristo. El sentido de la vida lo encontramos en Cristo. El consuelo en medio de las dificultades de la vida está en Cristo. La fortaleza para perseverar en la vida diaria está en Cristo. La verdadera vida se encuentra en Él. No se encuentra en los placeres de este mundo, no se encuentra en las religiones de este mundo, tampoco se encuentra en nuestros logros personales, en nuestra sensación, nuestro sentido de realización personal. No, la vida verdadera solamente está en Cristo. Ahora eso nos debe llevar a pensar que tal vez pensamos que en nuestra vida la estamos viviendo bien y resulta que no es así. Tal vez llevamos una vida ordenada, pero eso no es sinónimo de que tengamos la vida de Cristo. Simplemente que somos muy morales, muy ordenados y muy correctos. Pero está Cristo en nosotros. La vida de Cristo late en nuestro corazón, fluye en nosotros. Es como cuando talas un árbol y queda ahí el tronco. Y por un tiempo extenso tal vez, el tronco sigue verde. Y uno dice, el tronco está vivo. Pero ha sido cortado, ha sido talado. Ya no está conectado a las raíces. Inevitablemente se va a secar. No va a brotar. Se va a secar. Y a veces puede ser que nuestra vida parezca un tronco verde, pero que ha sido talado. Puede parecer que tenemos vida, pero tarde o temprano, inevitablemente, nos vamos a secar, vamos a morir. Solo Cristo es la vida que el hombre realmente necesita. Entonces, ¿dónde estás buscando la vida? ¿La estás buscando en Cristo o la estás buscando en vanos sustitutos? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Verdaderamente Cristo guía tu vida? Cuando vivís siguiendo las pisadas de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿andás en obediencia a los mandamientos de Cristo? Si es así, estás viviendo la vida de Cristo. Pero si no, solo tenés el nombre de cristiano, nada más. La vida en Cristo implica obediencia a Cristo por amor a Cristo, en respuesta al amor con que Él nos amó primero, y con un corazón lleno de gratitud a Él. Y esa vida va a dar fruto, fruto de gozo, de amor, de perseverancia, el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El carácter de Cristo. Si tenés el carácter de Cristo, es porque Cristo está viviendo en vos. Y la vida que ahora vivís, la vivís en Cristo Jesús. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Y por si no quedara claro, remata diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Si no queda claro que solamente Él es el camino, que solamente Él es la verdad, que solamente Él es la vida, nos dice clarito al final, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma de llegar a la vida eterna, solamente por medio de Cristo. Vemos al Dios exclusivo en el Evangelio. Solo Cristo salva. Uno de los grandes lemas de la Reforma, una de las 5 solas, solo Cristo. Solo en Cristo tenemos salvación, solo en Cristo tenemos el perdón, solo en Cristo tenemos la restauración, solo en Cristo tenemos la vida eterna. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el puente firme y confiable que nos reúne y nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Solo Cristo es el puente divino que fue construido con la madera de la cruz del Calvario y fue construida por Dios mismo, no por el hombre. No son nuestras obras, no son nuestras intenciones. Es Dios en Cristo el que nos salva. No hay otro modo. Sí, es un mensaje exclusivo. Sí, es un mensaje que va en contra del relativismo, en contra de la pluralidad, en contra de ser inclusivos. Es un mensaje que choca con el mundo y nos van a repudiar por eso. Pero es la verdad. Es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Y si esto es así, entonces la Iglesia de Cristo no puede callar ni negociar el Evangelio. 1 Timoteo nos lo plantea de la siguiente forma, en el capítulo 3, versículos 14 al 16. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe exaltar, poner en alto la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios y proclamarla. Y estos últimos versículos resumen esta verdad del Evangelio. Y la iglesia debe exaltar, proclamar y defender este Evangelio. No se debe negociar para quizás sonar más suave, ser más recibido, para que el mensaje caiga mejor. Nos vemos muy tentados a hacer el mensaje atractivo. Pero Dios de por sí mismo ya es atractivo. Solamente hay que presentar al Señor tal como Él es, no maquillarlo. Debemos ser columna y baluarte de la verdad. No negociemos con este relativismo del mundo. Presentemos la verdad tal como es. El Señor se encargará del resto. Ahora, si Cristo es el camino, la verdad y la vida, únicamente, entonces fuera de Cristo solo hay extravío, hay engaño y hay muerte. Y si te das cuenta de que no estás en el camino, en la verdad y en la vida que es Cristo, este es el momento para que te arrepientas de tus pecados, confieses tus pecados al Padre Celestial y pongas tu fe solo y exclusivamente en Jesucristo, el Señor y el Salvador. Ven a Cristo, porque nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Fuera de Cristo solo hay perdición, solo hay muerte, hay engaño, hay confusión. Ve a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si querés conectarte de verdad con Dios, si querés ser reconciliado con Dios,
Si querés estar en paz con Dios, ve a Cristo. Pon tu fe en Él. Oremos. Padre, gracias por tu gran misericordia, porque nos amaste muy a pesar de nuestros pecados y nos trajiste a Cristo, quien dio su vida por nosotros. Y Cristo con toda claridad nos dijo toda la verdad, todo lo que necesitábamos saber, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a ti, Padre, si no es por medio de Cristo. Señor, el mundo nos dice muchas cosas muy seductoras, muy engañosas, parecen ciertas. El diablo se disfraza de ángel de luz. Pero Señor, queremos seguirte solo a ti. Queremos crecer edificados en Cristo, estando profundamente arraigados a Cristo y seguirlo a Él, solamente a Él. Ayúdanos, Señor, a crecer en Cristo, a madurar en Cristo, a perseverar en Cristo. Queremos ser enseñados por Cristo. Moldea a Cristo en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y Señor, te pedimos por aquellas personas que todavía no te conocen, que ellos puedan venir a Cristo, que encuentren el camino, la verdad y la vida que es Cristo, que entren por la puerta angosta, la puerta estrecha y anden por el camino angosto que lleva a la vida, que entren por Cristo, Señor. Padre, que como iglesia proclamemos este evangelio, que es un mensaje exclusivo y que choca con el mundo, pero el mundo necesita saber que solamente en Cristo hay salvación. Danos ese amor por las almas, ese impulso para obedecer tu gran comisión y proclamar al mundo el evangelio de este Dios exclusivo que dice que solo en Cristo llegamos al Padre, que solo es el camino, la verdad y la vida. Señor, que proclamemos el evangelio puro y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz.